¿Qué es la comunicación escrita? La comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas. Es un proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado. En el medio que utilizan las personas para intercambiar información se puede entre dos o más personas. La comunicación surge por la necesidad de hacerle saber a otras personas lo que queremos o sentimos. Con ella expresamos deseos, expresamos lo que sentimos para organizarnos en sociedad, preguntar, resolver sus dudas y llegar a acuerdos eficaces. Ese es el objetivo de la comunicación. Les voy a hablar un poco de qué es la comunicación escrita, cuál es la diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Les voy a detallar las características principales de la comunicación escrita, su función, sus elementos y sus tipos. ¿Qué es la comunicación escrita? La comunicación escrita surgió después de la invención de la escritura. Antes de eso, la gente solo podía comunicarse de manera oral. Después de la invención de la escritura, la gente aprendió a escribir y a leer. Luego surgieron medios de comunicación, como el papel, que permitía escribir historias, leyendas y mitos de la época. Pero lo más importante, podría escribirle a una persona para comunicarse a cientos y miles de kilómetros a través de su sistema de correos. Años más tarde comenzaron a surgir otros medios que permitieron que la comunicación escrita fuera más rápida y efectiva, hasta los medios de comunicación que conocemos hoy en día. Que a ley de unos clics no solo podemos enviar mensajes en un segundo a miles de kilómetros. ¿Cuál es la función de la comunicación escrita? Como todos los tipos de comunicación, el objetivo de la comunicación escrita es enviar un mensaje y que éste sea recibido por la persona adecuada. Sin embargo, con tantos tipos de comunicación, muchos más prácticos, rápidos y efectivos, la comunicación escrita sigue siendo muy importante porque lo escrito es más duradero y permanece a lo largo del tiempo. Cuando vendemos o compramos algo, las facturas escritas y los contratos garantizan validez de esa compra. Cuando alguien muere, deja su testamento y esto permite que aún después de muerto se siga cumpliendo su voluntad. Un contrato laboral, por ejemplo, donde se nos escriben claramente cuáles son nuestros roles y beneficios. Sin él, ¿cómo podríamos reclamar si no hay una constancia de lo que acordamos y de lo que no? Cuando nace un bebé, hay papeles que indican cuándo y dónde nació, quiénes son sus padres y cuál es su nacionalidad. La comunicación escrita es más importante de lo que parece, pues la comunicación oral es muy buena, pero no es duradera como la escrita, no permanece por mucho tiempo como la escrita. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación escrita? Número 1. El emisor es la persona que escribe y envía el mensaje, cuyo fin es informar sobre un tema en concreto. Número 2. El receptor es la persona que debe recibir y leer el mensaje que le envía el emisor. Recordemos que el receptor muchas veces no se trata de una sola persona. Un mensaje puede ir dirigido a muchas personas al mismo tiempo. Número 3. El mensaje es la información del asunto, la sustancia, los datos que transmite el emisor para que llegue al receptor de forma óptima. Número 4. El canal es el lugar por donde se transmite el mensaje. En el caso de la comunicación escrita, los mensajes podemos enviarlos a través de cartas, mensajes de texto, por alguna red social, por periódicos, revistas, comunicados como un circular. Número 5. Código. Para que el receptor comprenda el mensaje es necesario que el emisor utilice códigos y reglas al hablar o escribir. Es necesario que el receptor entienda que este contenido, esto implica que esté escrito en el mismo idioma y con palabras que el receptor entienda. Ahora, ¿cuáles son las características de la comunicación escrita? Número 1. La comunicación escrita es simultánea. Cuando enviamos un mensaje, no siempre recibimos la respuesta al instante. A veces tenemos amigos que nos responden a los 2 días o tal vez hasta en una semana. Número 2.
Puede no comprenderse a veces en el emisor tiene problemas de ortografía. Si la escritura es a mano y la persona tiene una mala caligrafía, como los médicos, también puede que el mensaje no sea comprendido. Si el emisor utiliza palabras rebuscadas con términos difíciles de comprender, el nivel de receptor no es tan amplio como el del emisor, también se puede dar un caso de no comprensión. Número 3. La distancia no es un problema para la comunicación escrita, ni siquiera el tiempo. Podemos leer un mensaje que fue enviado de un país a otro en un segundo. Número 4. Permanece por mucho tiempo. Como dije anteriormente, la constancia por escrita posee mayor validez que la comunicación oral. Es una prueba más contundente. Además, permite comunicarnos a millones de personas en diferentes momentos. Cuando escribimos un libro, por ejemplo, y es leído por diferentes generaciones, en diferentes épocas, en la actualidad existen libros que fueron escritos hace miles de años. Así es como nos permite conectar el pasado con el presente. ¿Cuáles son los tipos de comunicación escrita? Los medios de comunicación escrita son muy variados. Pueden ser folletos, volantes, cartas, Gmails, diarios, revistas, libros, periódicos, bloggers, páginas web, Facebook, Instagram, Telegram y otros más.